Ya, como les decía, nuestra clase hoy día es sobre neoliberalismo, porque en realidad lo que vamos a trabajar es como política económica como en una perspectiva global. Eh, de hecho, eso es como el contenido de esta tercera unidad es como globalización en nuestra clase 36. Y vamos a abordar lo que es el neoliberalismo en Chile. Ese va a ser como el foco de la clase. Yo sé que le he dado muchísimo a este tema porque de alguna manera el contenido nos ha llevado a analizarlo como en diferentes oportunidades, pero creo que nunca es suficiente como para no volver a abordarlo. Entonces, quizás harto de lo que hoy día hable, ustedes ya lo sepan, pero aún así me parece, hoy le puse economía y sociedad, pues nada que ver, ustedes son historia. Pero aún así me parece importante como reforzar ciertas ideas, como dejar instalado, como, porque es además parte como del contexto, ¿ya? Eso. Eh, ¿Se me escucha bien, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. Sí, Miss. Ya, cualquier cosita me indican. Recuerden, me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema con eso. Yo a veces me embalo hablando, pero interrúmpanme nomás o me escriben por el chat. Eh, ya, bueno, como les decía, lo primero que vamos a hacer es, yo les voy a hablar como de qué es lo que vamos a aprender este segundo semestre. El primer semestre estuvo en función de eh, el Estado de Derecho, la Constitución, aprendimos como, en el fondo, fue como una alfabetización, por así decirlo, como de educación cívica. Y aprendimos, yo creo que muchísimas cosas que son tremendamente útiles para el contexto que estamos viviendo, que yo les decía que es el proceso constituyente, ¿ya? Entonces, como que nunca me había sentido tan contenta de pasar un contenido que estuviese tan vinculado con la actualidad como me pasó este año, porque realmente así como a mí me sirvió para acordarme de cosas, para repasar ciertos conceptos que me son súper útiles para el proceso y creo que ustedes seguramente aprendieron algunas cosas, ojalá muchas, que también les beneficie para eso y para también como moverse en términos de ciudadano. Este segundo semestre va a estar enfocado en términos económicos, ¿ya? Económicos sociales. Lo primero fue político y esto va a ser como económico, porque vamos a partir con esta mirada como de la globalización. Yo no me voy a focalizar tanto en el enfoque de la globalización, sino más bien en los efectos económicos que ha tenido para el mundo contemporáneo, para nuestro Chile actual, las políticas que hemos adoptado. Por lo tanto, vamos a partir con modelo económico neoliberal, luego vamos a seguir con desigualdad y democracia, vamos a abordar nuevamente lo que son derechos humanos. Ese fue un tema que yo trabajé a través de una guía, no tuve la posibilidad de hacerles la clase propiamente, pero, o sea, al principio creo que lo vimos muy brevemente, tuvimos una clase presencial sobre eso, pero lo vamos a retomar porque también tiene que ver con una evaluación que vamos a hacer. Vamos a trabajar también lo que es la región vista como todas las regiones que existen en Chile, porque creo que todo lo hemos abordado desde Santiago. Eh, y para concluir con mercado del trabajo y legislación laboral, que a mí me parece súper relevante, súper relevante y que también tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a lo importante. ¿Cómo vamos a evaluar nuestros aprendizajes? Nosotros vamos a tener, como a diferencia del año pasado, o sea, del semestre pasado, ahora tenemos la certeza absoluta de que van 5 notas, sí o sí, ¿ya? Si bien son la misma cantidad de notas del primer semestre, eh, ahora lo sabemos desde el principio, ¿ya? Así que espero que nos comprometamos y le demos la seriedad que corresponde a todas las instancias evaluativas que tengamos, ¿ya? Y nos podamos ayudar entre todos en esto, ¿ya? El primer trabajo que vamos a realizar va a tener que ver con la relación entre desigualdad y democracia. A mí me tiene muy entusiasmada este trabajo porque nos vamos a basar para hacer un trabajo en el informe del PNUD, ya del Programa de las Naciones Unidas, hay en la D, no sé qué significa, del desarrollo será, bueno, pero es de la ONU. Un informe llamado Desiguales de 400 páginas, obviamente no vamos a trabajar las 400 páginas, pero ese es el informe
al que todos, ese informe se lanzó en el 2016, si no me equivoco, por parte de las Naciones Unidas y que hablaba, fue el primer indicio y el que en el fondo hizo la lectura de lo que iba a pasar para el 18 de octubre. ¿Ya? Ese informe es fundamental para entender lo que pasa el 18 de octubre y lo que está pasando hoy día. Entonces, nos vamos a ir a ese informe, lo vamos a revisar, porque hoy día además ese informe es como texto obligado en las escuelas de sociología, en historia, probablemente en ciencias políticas, en todo lo que es la rama humanista, y para los que se vayan a las ciencias con mayor razón, porque quizás nunca lo vean, y todos los actores que hablan desde los medios de comunicación citan ese texto. Entonces, los tenemos que revisar, es como una obligación ética trabajar ese texto y a mí me pone muy contenta que tengamos la posibilidad en el colegio de darnos ese espacio, ya de trabajar un texto y que lo elabora la ONU muy detallado y que hace y que muestra en el fondo la relación que hay entre la desigualdad provocada por el modelo económico y cómo eso afecta en nuestra democracia, que es lo que estamos viviendo hoy día, ¿ya? Ese trabajo lo vamos a iniciar ya la próxima semana. Así que se nos viene súper arduo este semestre porque son muchos trabajos, o sea, vamos a estar así como haciendo trabajo constantemente, no son tan grandes, no son como la infografía que hicimos o el podcast, no alcanzan esa envergadura, todo con espacio de clases para hacerlo, todo con espacio de retroalimentación, así que es solo aprovechar bien el tiempo y estar súper atento a lo que yo les vaya indicando. Nuestro segundo trabajo va a tener que ver con derechos humanos, es un trabajo que yo ya hice en otro curso, eh, que a mí me gustó mucho y que creo que nos va a servir porque vamos a tener que redactar un recurso de protección, vamos a aprender lo que es un recurso de protección, quiero que lo aprendan porque tiene que ver con la defensa de nuestros derechos. Eso ustedes lo trabajaron, el recurso de protección lo trabajaron en una guía que yo les di sobre derechos humanos, pero quiero que ahora lo llevemos a la práctica porque si ustedes aprenden a hacerlo, los recursos de protección lo puede redactar cualquier persona sin ser intermediarios de ningún abogado y eso va en relación a la defensa de los derechos humanos, ¿ya? Y me parece fundamental que aprendamos eso. Eh, Luego se viene nuestra prueba de unidad 3 que va a tener que ver con neoliberalismo y problemas globales. Esa prueba de unidad 3, todos estos tres trabajos, esto va a ser una maratón, chiquillos, pero todo eso se va a dar eh, antes de las vacaciones de 18 de septiembre, ¿ya? Por lo tanto, la prueba de unidad 3 va a ser, si es que todavía estamos con clases online, va a ser de la misma manera en que lo hemos hecho antes. Voy a dar una clase de resumen. Luego vamos a hacer la prueba en un formulario, tal como lo hemos hecho hasta ahora, y luego la retroalimentación de esa prueba, ¿ya? Eso van a ser las tres últimas clases antes de irnos de vacaciones del 18. Por lo tanto, la meta es que antes de irnos vacaciones ustedes ya tengan como claridad de cuál sería más o menos su promedio, porque ya con 3 notas queda más o menos claro, o cuánto necesitarían para subir su promedio, ¿ya? Luego, el trabajo 3 es las regiones de Chile. Eh, Ese no sé si es tan entretenido, pero es un trabajo necesario de hacer. Eh, Ese viene para después del 18 y después se nos viene la prueba de unidad 4 que va a tener que ver con todo el contenido sobre mercado y legislación laboral. ¿Ya? Esas son las 5 evaluaciones. Voy a contemplar la elaboración de una sexta evaluación que sea voluntaria y que lo más probable sea, como ustedes saben, que yo amo los temas audiovisuales, probablemente sea como el que vean un documental o una película, y que hagan un pequeño trabajito sobre eso, ¿ya? Que es el reemplazo del Picto Historia, pero el Picto Historia es demasiado fácil para usted. Necesitan algo más elevado y más entretenido también. Oye, disculpen a mi perro que siempre a esta hora le da por ladrar. Eso, ¿tienen alguna duda hasta acá con esta información? Miss, Dígame. ¿usted sabe alguna fuente o alguna página que tenga todas las regiones de Chile, pero con su respectivo número y todo eso? Porque yo estaba estudiando Wikipedia eso y no me sale. Wikipedia está actualizado, po. Debería salir. Es que Si lo no, busqué como hace un mes más o menos que necesitaba estudiar eso y no me salía. Como que faltan algunas regiones o los números están como corridos, no como corresponde.
Pero recuerda que los números, por ejemplo, parte con la 15, después sigue la primera, la segunda, la tercera, y recuerda que ahora ya no se aplican los números. Es que quizás puede que por eso no te encuentres, porque en el último gobierno de Michelle Bachelet se aprobó una ley de no mencionar a las regiones por número, solo por nombre. Entonces puede que por eso no te Puede ser encuentres con eso. esa información. Sí, porque fue ley de hecho. Entonces te vaya a encontrar con solamente los nombres. De hecho, como que lo que quieren es que ahora los libros de historia ya ni siquiera, tampoco aparecen con números. Ya, pero uno está súper acostumbrado a eso, po. Era como la forma de organizarse. Pero Wikipedia sí o sí tiene que estar actualizado, y si no, en la página del Congreso. Te puedo enviar más tarde la información. Quizás cuando terminemos la clase, si me acuerdas, lo buscamos al tiro. Ya, por favor. Ya, súper. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? No, profe. Además de la No, miss. Javi, gracias, Javi. No, mis. Ya, muy No, miss. bien. No, profe. Muchas gracias por responder. Me gusta cuando buscan como sinónimos del no. No, ninguna, nada. Eso está bien. Ya, chiquillos. Entonces, la advertencia para esta clase es que, y para las que vengan, es que probablemente, como vamos a tener hartas actividades prácticas, las que sean de contenido van a ser, lo más probable, completas de contenido. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a hablar mucho. Y ahí me disculpo, sé que, bueno, como que me disculpo entre comillas, porque soy tan buena para hablar que en verdad no me doy ni cuenta, pero disculpen si van a ser muy agotadoras, pero por el poco tiempo que tenemos, bueno, y también les voy a subir guías que pueden ser un poco como extensas, pero todas esas guías son como el contenido que yo misma voy a hablar en clase, ¿ya? Entonces, como la primera advertencia quizás es que no van a ser tan didáctica más que yo hablando, pero no se me ocurre otra forma de hacerlo, la verdad. Entonces, eh, si ustedes después tienen como otras ideas, quieren intervenir, me comentan, y yo recuerden que no tengo ningún problema siempre en recoger las opiniones de ustedes, ¿ya? Así que eso, ya. Entonces partimos ya con lo que es el neoliberalismo en Chile. Recuerden, bueno, esta imagen ustedes la han visto como 10.000 veces durante estos 2 años, porque vimos el documental, bueno, después lo retomamos con los gobiernos post-dictadura, lo retomamos este año como resumen del año pasado, y ahora lo volvemos a tomar porque es tremendamente importante, porque no podemos olvidarnos que nuestro modelo, que nuestra economía es en función del neoliberalismo, y que los responsables de haber instaurado ese neoliberalismo son los famosos Chicago Boys. Eso es algo que jamás lo podemos, o a menos que cambie el modelo, pero es algo que no, bueno, yo creo que no, porque además es parte de la cultura general de las personas chilenas, al menos, que saber cómo eso. Entonces, eh, por eso es una imagen que no voy a sacar de mi power. Bueno, y esto también, pues esto también yo ya se los he mencionado como frente a la pregunta, pero para quienes lo han olvidado, nunca está de más mencionar que el neoliberalismo es esta teoría política y económica que su principal característica es que el Estado tenga las mayores, o sea, las menores posibilidades de actuación, ¿ya? Que el Estado se involucre lo que menos se pueda en la economía. El ideal es que el Estado ni siquiera exista en su intervención económica, pero ya vamos a ver que eso es imposible, partiendo por el hecho de que si tenemos un presidente que es la persona más rica, una de las personas más ricas de este país, imposible que el Estado no se meta en la economía si es que tenemos un presidente siendo el más rico y uno de los empresarios más conocidos del país. Como que ilógico. Pero en la teoría neoliberal ese es el propósito. Ya donde tenemos que, uno de los autores más importantes es Milton Friedman, que vino, visitó Chile en dictadura, se entrevistó con Augusto Pinochet, Arnold, no sé cómo se dice, Harberg, no sé cómo se dice, bueno, él salía en el documental, ambos profesores de los Chicago Boys, que en los años 50, 60, se van a Estados Unidos, a la escuela de Chicago, a estudiar todo lo que, las nuevas, en el fondo, las nuevas corrientes sobre
economía que se estaban pensando en Estados Unidos. En plena Guerra Fría, recuerden que estamos en ese periodo en que estaba la competencia entre Unión Soviética y una forma de entender la economía diferente y Estados Unidos con el liberalismo. Entonces, esta también es un esquema requete contra conocidos por ustedes, que son los famosos modelos económicos en Chile. Me siento muy orgullosa de haber creado este esquema porque creo que cada vez me hace más sentido y que parte con la instauración, bueno, cuando ya Chile se independiza, con este famoso crecimiento hacia afuera, con esta exportación, con el despertar en el fondo que tiene Chile y de poder, y bueno, cuando sale España como imperio, la posibilidad que tiene Chile de poder comercializar con todo el mundo, y luego en 1870, 76, si no me equivoco, que es la Guerra del Pacífico, con la ocupación que hay del norte del país, por lo tanto, la ocupación también de las minas salitreras, y eso es la explosión en Chile de la exportación de salitre y el ingreso de muchísimo dinero a propósito de eso. Entonces, nuevamente, reforzar esta idea que el crecimiento hacia afuera es se da a propósito de la exportación de materias primas, es una relación de dependencia que tiene nuestro país en términos económicos con otras grandes potencias, como cuáles, Estados Unidos y Europa Occidental, ¿ya? Principalmente son ellos de los cuales dependemos. En la actualidad eso se nos ha ampliado un poco más, pero para esta época va a ser Estados Unidos y Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, países en pleno auge industrial, quienes nos van a comprar nuestra materia prima a buen precio, ¿sí? A buen precio, podría siempre ser mejor, pero donde nosotros solo vendemos y compramos lo que nos llega como ya elaborado. Tenemos una pseudoindustrialización, pero no va más allá, o sea, en ningún caso puede reemplazar a estas grandes potencias. Entonces, nuestro crecimiento siempre va a estar en función de los otros, siempre vamos a necesitar a estas potencias desarrolladas, por eso siempre en nuestra idea también está instalada de que nuestro país o es subdesarrollado o derechamente en vías de desarrollo, porque es la mirada que nos da la que nos da Europa y Estados Unidos con respecto a nosotros, ¿ya? Ellos no, nos han calificado de esa manera y nosotros nos compramos también esas categorías. Y nos creemos, por lo tanto, que tenemos que llegar a un estadio como nos han dicho a través de muchos estudios y a través de diferentes como paradigmas de qué es lo bueno, nos han dicho que parece ser que la industrialización es como lo máximo y el estándar como el cual debiesen alcanzar todas las naciones. Podemos discutir eso, pero es lo que está instalado, ¿ya? Y indudablemente todos hemos luchado por algo para alcanzar como ese estándar. Sabemos que este crecimiento hacia afuera, que estuvo de la mano, pero desde los años de 1870 en adelante, de la mano del salitre, llega a su fin con la Gran Depresión, bueno, sabemos primero con la Primera Guerra Mundial, luego con la Gran Depresión económica, que nos cierran los mercados internacionales, por lo tanto nos lleva a la crisis máxima. Cuando estábamos con Carlos Ibáñez del Campo, queda la tendalá en Chile, mucha revuelta, mucho desempleo, hambre, muerte, es un periodo súper cruel, de mucha violencia. Entonces, de muchas también instauraciones de gobiernos autoritarios, muchos intentos de golpes de Estado durante esta época, mucha precariedad en Chile, de hecho los años 30 es de demasiada precariedad, y le cuesta a Chile salir de esa precariedad económica y lo trata de hacer de la mano del crecimiento hacia adentro. Es decir, dejar de depender, tratar de independizarse un poco de eso, pero bien sabemos que es imposible porque Estados Unidos siempre nos ha mantenido siempre ha tratado de intervenirnos y siempre ha tratado de estar involucrado con nosotros para no dejar, es como una relación tóxica que tenemos con Estados Unidos. Si lo quieren llevar al plano amoroso, una relación súper tóxica que tenemos con Estados Unidos porque nos queremos a veces independizar de él, queremos deshacer esa vinculación, pero siempre caemos y siempre dependemos de Estados Unidos y nos hace mal, nos hace sufrir, nos lleva a golpes de Estado, a dictaduras militares, pero seguimos al lado de Estados Unidos y después le abrimos las puertas después de todo el desastre de la dictadura, le abrimos las puertas con tratados de libre comercio y es como cuando... y una relación muy tóxica que tenemos con Estados Unidos. Se me acaba de ocurrir esa analogía, así que ustedes que seguramente han leído mucho sobre relaciones tóxicas, bueno, eso es lo que Chile tiene con Estados Unidos y con Europa,
como que no, o con Europa son relaciones un poquito más sanas, pero con Estados Unidos son muy tóxicas. Bueno, entonces, ya, lo de la Gran Depresión. Que la Gran Depresión en el fondo es cuando se nos cierran todos los mercados. Recuerden que era ese momento histórico, imborrable en la memoria de todos hasta el día de hoy, donde las bolsas en Estados Unidos se desploman en un día, las acciones caen, todos quedan desempleados y el mundo entero, excepto la Unión Soviética, se derrumba. Y es allí cuando empieza el modelo del estado de bienestar, ¿ya? Que, ojo, un modelo que hasta el día de hoy sigue vigente. Nosotros aquí en Chile es que no lo hemos adoptado, pero los estados con seguridad social están desde esta época. Nosotros siempre estamos ahí en nuestra relación tóxica con Estados Unidos, recién nos estamos dando cuenta que es necesario un estado de bienestar. Bueno, entonces la Gran Depresión es el cierre de todos los mercados internacionales y por lo tanto, si nosotros crecíamos en función del exterior, cuando el exterior desaparece, no hay maneras de crecer económicamente. Y es entonces cuando se nos desploma la economía y se nos viene, como yo les decía, no solo desempleo, no solo revuelta social, sino que se nos viene el hambre, la enfermedad y la muerte. Algo que creo que siempre se los menciono porque es algo que atraviesa hasta por lo menos los años 70 la historia de Chile, ¿ya? Es muy traumática, yo creo que nosotros también somos herederos de ese trauma, un trauma histórico, porque es y de muerte, que es una muerte que tiene como diversos como orígenes, ¿ya? Entonces, y es allí cuando hay un cambio, un giro. Tenemos todo este problema con Carlos Ibáñez del Campo, llega Arturo Alessandri Palma en su segundo gobierno, mucho más represivo, más conservador, no viene como el León de Tarapacá que lo habíamos conocido, llega a matar a mucha gente, porque hay muchas matanzas en esa época, que se los hablé el año pasado, y luego llega el Frente Popular con una idea totalmente distinta, pero ya retomando lo que había hecho Arturo Alessandri, y es en esta idea de empezar a generar la industria aquí en Chile. Bien sabemos que fue imposible en nuestra relación tóxica con Estados Unidos, por lo tanto, nunca logramos generar una industrialización plena, nunca nos logramos independizar totalmente, siempre estuvimos necesitando de Estados Unidos, por eso es tóxica nuestra relación, siempre lo necesitamos. Entonces, y nos hace necesitarnos y más encima nos hace sentir culpables de que nos queramos como independizar. Sí, es súper loca esta relación. Y eh, tratamos de independizarnos, tratamos de alcanzar más o menos las lógicas que se estaban experimentando desde la Unión Soviética, que se habían probado en Cuba, y nos costó súper caro. Ya nos costó un golpe de Estado, y eso es tremendamente importante, porque sin ese hecho histórico, es probable, sin el hecho histórico tanto de la experiencia de la Unidad Popular como la dictadura militar, es probable que el neoliberalismo no hubiese llegado a Chile. Porque ustedes saben, ya que vieron el documental, que estos Chicago Boys se van a estudiar a Estados Unidos, llegan con todas estas ideas, reforman la escuela de economía de la Universidad Católica, que eran súper exigentes, que todos los cabros aquí en Chile estaban así como, oh, estos profes nuevos son súper exigentes, y que le llevan la propuesta económica a Jorge Alessandri, y Jorge Alessandri no les da ni bola, no está ni ahí con la propuesta de los Chicago Boys. Entonces, si no se hubiese dado en el fondo esta dictadura, es probablemente quizás se hubiese dado mucho después o quizás nunca se hubiese podido implementar lo que es el neoliberalismo. Pero las cosas se dieron de esta manera, ¿ya? Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Sí, Miss. Yo ahora hablo así como súper resuelta con algunos términos porque pienso que ustedes lo manejan, como les he repetido hartas veces esto, pero si de todas maneras hay algo que no tienen claro, como por ejemplo Daniel que me pidió que repitiera lo de la Gran Depresión, no sé si Daniel te deje claro sobre ese tema. Me preguntan nomás. ¿Cómo? Sí, profe, sí, pero podría repetir lo de la dictadura cívico-militar. Ya. Entonces, eh, este afán, aquí lo importante es entender que el afán por industrializarse, por la independencia, ese es el tema, el afán por terminar, por romper esta relación tóxica que tenemos con Estados Unidos, llega a su clímax con Salvador Allende y el proyecto de la Unidad Popular. Ahora, no es que él precisamente haya querido romper esa relación tóxica, yo creo que él no iba a llevar a otra relación tóxica con la Unión Soviética, ¿ya? Pero aún así, nos quería independizar de alguien que llevábamos mucho tiempo
vinculados, que era Estados Unidos, expropiando, como llevando a propiedad del Estado, empoderando muchísimo al Estado con respecto a la economía. ¿Ya? Ese fue el proyecto de la Unidad Popular, que el Estado estuviese súper involucrado en la economía, porque en una idea socialista, el Estado, si vela por el bienestar de todos, es el Estado, por lo tanto, el que debiese hacerse cargo de la economía, porque si tiene cargo de la economía, se supone beneficia a todos. Esas son suposiciones en el plano teórico. Eso no quiere decir que sea de verdad en la práctica. Bueno, la cosa es que todos sabemos que eso no le causó mucha gracia ni a la derecha en Chile, ni menos a Estados Unidos, y que, bueno, vimos una intervención súper grande, y que sin el golpe militar es probable que los Chicago Boys no hubiesen podido implementar su política aquí en Chile. Porque en ese sentido, y aquí yo refuto a quienes dicen que Augusto Pinochet no era inteligente, yo creo que fue muy inteligente, porque él supo ver en los Chicago Boys un cambio pero radical en las formas de vida, porque la dictadura lo que más quería era cambiar, que nunca más volviésemos a una experiencia de la Unidad Popular. Y yo creo que supieron ver muy bien todo, fueron muy inteligentes. Ahora, claro que nos perjudica, algunos podemos estar de acuerdo, otros no, pero indudablemente fue una revolución, ya fue una revolución súper efectiva, que hoy día podemos estar viviendo consecuencias buenas o malas, pero lo fue. Ya entonces, y fue particularmente Augusto Pinochet quien se da cuenta que el proyecto de los Chicago Boys es innovador y puede resultar. Y entonces yo les digo que la dictadura es fundamental, porque la dictadura lo que permite no solo es que, bueno, Augusto Pinochet se siente con los Chicago Boys, especialmente con Sergio de Castro, que había sido uno de los Chicago Boys, y que lee el ladrillo, recuerden que ese era el documento, no solo fue efectivo porque, bueno, como les digo, Augusto Pinochet haya sido como el visionario sobre esto, sino porque además la dictadura fue una dictadura. Había un régimen del terror llevado adelante por el Estado, ¿ya? Todos sabemos la violación a los derechos humanos de manera sistemática que hay en esta época, por lo tanto era fácil llevar adelante una política, o sea, no hay, y como bien lo indicaba el documental que nosotros vimos, no hay discusión política sobre el modelo económico, se implementa de una. No hay nadie que diga, oye, pero esto puede que sea malo, porque todos los que decían eso o eran exiliados, o eran torturados, o eran acallados de alguna u otra forma. Ya recuerden que la oposición en Chile por muchos años tuvo que mantenerse en la clandestinidad porque era imposible, porque arriesgabas tu vida al exponer una visión diferente. Por eso también se puede aplicar este modelo y es tan fácil llevarlo adelante. Y es algo que, recuerden, aparece en el documental, tampoco es algo que yo esté como inventando. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe, todo bien. Ya. Muchas gracias a todos quienes me responden. Daniel, ¿te quedó claro? O sea, ¿respondí bien a tu pregunta? Ya, bacán. Recuerden que esto igual queda grabado para que me repitan las veces que sea necesario. Yo sé que ven muchas veces mis videos, así que ahí me pueden repetir todas las veces. Ya, entonces, bueno, los orígenes del neoliberalismo en Chile ya los he mencionado, y es súper importante entender las fechas, ¿ya? El neoliberalismo se implementa en 1975 porque en 1975 Sergio de Castro, recuerden, un Chicago Boy, asume como ministro de Economía. Él estuvo hasta el 76 en Economía y después estuvo en Hacienda, hasta el 82. Llega hasta el 82 porque recuerden que en el 82 hay una crisis económica gigantesca, brutal en el país, ¿ya? Por eso, pero hasta esa fecha, del 75 al 82, se pudo implementar con todas las de la ley el neoliberalismo y toda la teoría económica. Es súper impresionante eso igual. Y por eso fuimos como, bueno, el primer país que lo hizo. Entonces, como les decía, lo más importante acá es entender esta dictadura y por lo tanto, 2 años después, 2 años que no son así como 2 años común y corriente, son 2 años donde hay
mucha muerte, mucha represión, mucho exilio, hay un rearme como donde no hay congreso, recuerden que el congreso se cierra hasta el fin de la dictadura, donde no hay medios de comunicación diversos, no hay pluralismo, no hay nada, ya se intervienen las universidades, los colegios, todo está intervenido por los militares. Entonces, bueno, en el 75 Sergio Castro asume y por lo tanto podemos hablar de el inicio del periodo neoliberal en Chile, que es un modelo que retoma la lógica anterior que era de crecimiento hacia afuera, ¿ya? Porque este también es una forma liberal como de la economía. Recuerden que todo esto, todos estos modelos, independiente que haya sido el Frente Popular, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende o Augusto Pinochet, todos estos modelos, independiente de los colores políticos de cada presidente, todos son de carácter capitalista. No hay ningún modelo económico que se haya implementado en Chile que no haya sido capitalista. ¿Ya? Eso es súper importante, porque muchos pueden, y eso creo que es un problema, pueden hablar mucho sobre el proyecto de la Unidad Popular, pero es un proyecto en las lógicas capitalistas, ¿ya? No es un proyecto diferente, ¿ya? Entonces eso hay que tener mucho ojo con las miradas que hacemos para que aprendamos también sobre las experiencias. Entonces, en las características de este modelo neoliberal, nuevamente la misma pauta que ya les he mencionado un montón de veces, pero que nunca está de más mencionarlo nuevamente. ¿Cuáles fueron las características iniciales de este modelo neoliberal? La apertura total a los mercados internacionales, decirle al mundo que nosotros estábamos dispuestos a negociar, ya llevar adelante una política económica, bajar nuestras barreras, nuestras fronteras en el fondo, para decirle al mundo, mira mundo, nosotros te vamos a vender nuestra materia prima a muy bajo precio y tú puedes vendernos lo que sea también a bajo precio, o sea, al precio que tú lo estimes conveniente, ya que hay un país dispuesto a comprar y vender lo que tú necesites, ¿ya? Entonces nos abrimos al mundo, nos desnudamos frente al mundo en términos económicos porque en realidad era lo que es parte de la lógica de la teoría neoliberal. Entonces bajamos nuestros aranceles aduaneros, es decir, este cobro que hacemos a lo que entra y sale del país, y recuerden que esa es la recaudación que también llega al Estado. Reducimos al máximo el gasto fiscal. Recuerden que aquí lo principal, una idea fundamental, es que el Estado se involucre lo que menos pueda en economía, ¿ya? Por lo tanto, el gasto fiscal quiere decir el gasto que hace el Estado en diversos ámbitos. Entonces, eso se reduce. ¿Para qué? Para que entre las empresas privadas. Y eso es tremendamente importante, porque se redefine el Estado. El Estado ya no tiene un rol activo en la economía, sino que pasa a un rol subsidiario. Chiquillos, esto es tan importante de entender en términos de fecha, porque en el 75 se implementa el neoliberalismo. El neoliberalismo tuvo 5 años para instalarse para probarse en Chile. En 5 años después de implementarse eso, se promulga de alguna manera la Constitución, que es la Constitución del 80. La Constitución se hace a la luz de este modelo económico que ya se estaba implementando. Por lo tanto, todo lo que ya se estaba probando económicamente, después se lleva a las leyes para que no haya contradicción entre las formas que queremos que se mueva el mercado con respecto a nuestro como marco jurídico. Por eso no es casual que la Constitución se haya aprobado en el 80, porque perfectamente podríamos decir, pero ¿por qué no se aprobó antes? Bueno, porque había un modelo económico que había que resguardar y que debíamos entenderlo bien para darle entonces los márgenes jurídicos que requiere y en el fondo no pisarnos la cola entre nosotros, ¿ya? Por eso mismo es que la Constitución lo que hace es consagrar esta idea del Estado subsidiario y también la privatización de las empresas. Son dos ideas fundamentales que están en nuestra Constitución. De partida, porque nuestra Constitución lo que instaura es el Estado subsidiario. Recuerden esta idea de que el Estado subsidiario surge solamente cuando los privados o no tienen interés de invertir o no son capaces de hacerlo, ¿ya? Como yo les he dicho muchas veces, por ejemplo, en comunas de vulnerabilidad, hay pocos colegios privados y, por ejemplo, no hay librerías, porque a los privados no les interesa implementar librerías en La Pintana.
Aquí en Pudahuel, donde vivo yo, no hay librerías, ¿ya? Las librerías están en los malls, en esas partes. Aquí no tenemos mucho desarrollo cultural, no hay teatro, a menos que sea de la municipalidad, y eso es, si es de la municipalidad, proviene del Estado. Entonces, si se dan cuenta, siempre que el Estado, o sea, perdón, si los privados no son capaces de gestionar, de solucionar los problemas de la gente, ahí viene el Estado, pero en su mínima expresión. Ya ojalá no haga nada, ojalá no haga nada. Por eso, frente a crisis económicas como la que estamos viviendo hoy día, es tan complicado que es tan complicado salir de esta crisis, porque hoy día los privados se ven afectados por la crisis económica y si no hay privados, y por eso el Estado sale en ayuda de los privados, si no es incongruente, tiene lógica en todas estas reglas del mercado. El Estado tiene que salir en ayuda de los privados porque los privados son fundamentales en este modelo económico. Si en algo queremos cambiar este modelo, hay que poner ojo en la Constitución. ¿Qué pasó con el Vicente? Vicente, ¿quieres comentar algo? No sé si, porque no entendí el comentario que pusiste en el chat. Ya, si quieres comentar algo de la clase, por favor, usemos el chat para eso, ¿ya? Porque de lo contrario me distraigo y perdemos tiempo, ¿ya? Eso. Eh, entonces, como les decía, eh, y bueno, la Constitución además logra consagrar esta idea de los cuerpos intermedios, que son los privados, y dice la Constitución que son el motor en el fondo como de la nación, ¿ya? Y es eso, y finalmente sí, pues, o sea, todo el modelo lo lleva adelante los empresarios aquí en Chile, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante cambiar ojalá cambiar ese ámbito de redefinir nuevamente el Estado para que podamos tener asegurado cierta, como la seguridad social. Eso, ¿tienen alguna duda hasta acá, chiquillas, chiquillas? Dale, David. ¿Te leo o escucho? Dice, ya, que si Chile vende materia prima a un bajo precio y lo compra a uno mayor, ¿de dónde saca las ganancias? ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo lo compra a uno mayor? Ah, tú, ya. Que usted dijo que Chile vendía las materias primas bajo y que los países europeos, Estados Unidos, después vendían los productos a mayor, que Chile de dónde saca como las ganancias respecto a eso. Ya, es que ahora lo vamos a ver porque de ahí viene como la globalización y esta idea que lo que vamos a profundizar ahora, que es en los tratados bilaterales y multilaterales, que son precisamente lo que vino a hacer los gobiernos postdictadura, que es de darles como ventajas comparativas a Chile y hacerlo y que en el fondo lograra despegar económicamente, y es lo que nos trae desde el 2000, por así decirlo, como una estabilidad económica y un auge económico súper importante. Ahora, ojo, que nosotros en Chile somos, hasta hace poco, tenemos materia prima, así como por ejemplo lo tiene, no sé, Venezuela con el caso del petróleo, nosotros tenemos el cobre y el litio, que son materias primas que no están en abundancia en el mundo. Entonces tampoco tenemos tantos competidores. Y de alguna manera, o sea, y además tenemos a muchos que nos quieren comprar eso y en algún momento nos compraron a muy buen precio. Nos compraron a muy buen precio esa materia prima. O sea, cuando digo que lo venden bajo, porque ¿de qué manera? No es que lo vendamos bajo, nosotros lo vendemos a buen precio. El tema es que ese precio no viene para el gobierno chileno, porque son empresas privadas las que tienen el control de esas materias primas. Y eso es lo que para muchas organizaciones, y por ejemplo para la época de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende, era estratégico nacionalizar esas empresas, porque Chile gana, pero Chile sabemos que está llevado adelante por los empresarios. Entonces son los empresarios los que hoy día están ganando mucho dinero. O sea, sin ir más lejos, insisto en esta idea de que el presidente es uno de los más ricos del país. Entonces, sí somos muy competitivos, sí ganamos mucha plata, porque somos de los pocos que además tenemos ciertas materias primas, que tenemos además, por ejemplo, diversidad, no sé, en términos forestales, en temas vitivinícolas, pesqueras, etcétera. Pero el Estado es el que no logra
no logra recaudar lo necesario. Y aún así, frente a todas las trabas, nosotros en un momento en que en el país estuvimos súper bien económicamente, o sea, imagínense que realmente esas empresas fueran como nacionalizadas. De allí viene como, bueno, el propósito de los gobiernos postdictaduras de hacer como tratados bilaterales donde de hacerles como, de venderles barato, de alguna manera más barato materias primas para nosotros también poder comprar manufacturas baratas. Y ahí vienen los tratados con China, con Estados Unidos, y el de poder tener la posibilidad acá de ampliar los mercados con esos productos. No sé si ahí te respondí tu pregunta, David. Ya, bacán. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda, chiquillos, chiquillas? No, Miss. Ya. Entonces, recuerden que todo este es contenido a prueba, así que es súper importante que, bueno, el Power lo tienen, esto lo he dicho varias veces, pero si tienen alguna duda, pregunten. Entonces, bien sabemos, que esto también se los comenté el año pasado, que hubo un pic como que se le llamó el milagro económico que va entre el 75 y el 81, donde con la instalación del neoliberalismo, la economía despega y nos va súper bien económicamente, ¿ya? Nos va súper bien, hay una privatización gigantesca de las empresas, excepto Codelco, pero todas las otras empresas se empiezan a privatizar, se empiezan a hacer leyes, decretos leyes, como no hay Congreso, es la Junta Militar quien hace decretos leyes que beneficia a la privatización, y como el Congreso se viene a reabrir a fines de la dictadura, llevábamos más de 10 años con prácticas económicas listas, una constitución que se hace a la luz del modelo económico, por lo tanto están todas las reglas del juego como hechas para que triunfe este modelo, ¿ya? Si eso es como lo interesante de la fórmula chilena. Y que algunos países como Perú, como Argentina, imitaron finalmente, ¿ya? Entonces, y nosotros siendo un país chiquitito comparado con las potencias argentinas, Brasil, por ejemplo, que le estaba yendo súper bien, Venezuela, Colombia, que eran potencias económicas en América Latina, nosotros, como siendo súper chiquititos, con la instauración de este modelo, despegamos. Fue súper intenso como el despegue, pero también yo les he dicho que este boom económico se hace en función de los números que venían de antes, pues, con los números con los que concluye la unidad popular, que son números súper negativos, por también una intervención externa gigantesca. Y sabemos que este modelo además está respaldado por Estados Unidos. En nuestra relación tóxica con Estados Unidos, ellos nos apoyaron en esto. Entonces, obvio que nos iba a ir bien también, ¿ya? Si teníamos a un gigante detrás. Entonces ahí es cuando se empiezan a batizar estas cosas. Pero lo que no hay duda es que los números fueron súper buenos en esta época y se habla del milagro económico. Hay un aumento de las importaciones con países como Estados Unidos que decidieron establecer relaciones con Chile a pesar de la violación a derechos humanos que se estaba dando en el país, a pesar de la dictadura que se estaba estableciendo. Inglaterra también tiene una cierta relación con Estados Unidos, o sea, con Chile, perdón, y así otros países. Hay un aumento, por lo tanto, de los productos que nos llegan del exterior. Está la expansión del crédito, por lo tanto empieza ya a darse esta idea de que el ciudadano es un consumidor también y empieza también la movilización como social. Los pobres se empiezan a sentir clase media y así empieza como un montón cambia un poco como las lógicas. Y ahora piensen, yo les hablé de un trauma que nosotros hemos heredado históricamente, de hambre, de pobreza y de muerte, de enfermedad. Si tenemos eso que ha marcado nuestra historia, indudablemente cuando llega el crédito y cuando llegan estas ideas de que las cosas mejoran, la gente se aferra a eso porque hay un trauma detrás y esto lo ha estudiado la sociología, entonces por eso también son efectivas estas políticas, porque frente al trauma de tanta precariedad, cuando llega esto, pucha que nos sentimos bien, po, evidentemente, dejamos de sentir hambre, nos dejamos de morir por la precariedad económica y nos sentimos distintos y nos sentimos como con posibilidades de crecer. A pesar de que sabemos, después con el tiempo nos dimos cuenta que fue una mentira, ¿ya? Y además, bueno, hay una propaganda que impulsa y nos muestra esta imagen de que Chile le está yendo bien, ¿ya? Y va de todo tipo, o sea, tuvimos series
que salía en el documental también que vimos, una serie donde salía Milton Friedman explicándonos por televisión abierta las ventajas del neoliberalismo, ya, de ese tipo era la propaganda, con los diarios todos pro dictadura, donde se hablaba de los buenos números, donde Sergio de Castro salía en todas las portadas, inaugurando nuevas empresas, como hablando de las ventajas, y teníamos un sábado gigante que era de todo un sábado hablándonos regalándonos lavadoras, refrigeradores, televisores, porque había plata para eso, de un festival de viña que traía los mejores artistas, entonces de verdad de una bonanza económica que venía de todos lados, ¿ya? Y de empleo, de un montón de cosas. Pero que luego se nos viene una crisis económica súper compleja y que nos trae, como que nos genera como un quiebre gigantesco y que yo les he dicho también que es el inicio como del fin de la dictadura, ¿ya? Y que pongo esta imagen porque es de las mujeres que salieron a protestar para las jornadas de protesta del año 82-83. Hay un documental muy bonito, por si quieren verlo, se llama, ay, se me olvidó, no, ¿cómo se llama? Esperen, lo tengo anotado. Hoy y no mañana, lo pueden ver, es sobre la agrupación de mujeres que ya desde el 82 en adelante, con la crisis económica, empiezan súper fuerte ya lo que es el hacer como un activismo político súper grande para derrocar a la dictadura, y es de mujeres, ya es muy lindo, muy, muy bonito el documental. Y de ahí viene esa imagen. Bueno, yo les decía que se viene esta crisis económica donde la inflación sube, o sea, el precio de los productos sube muchísimo, tenemos mucho desempleo, se empiezan también a aprobar programas de empleo súper precarios, súper indignos, y nuevamente, y esto también es terrible, y por eso también es el inicio del fin de la dictadura, nuevamente tenemos como que se reabre el trauma, se reabre la herida. La herida de la precariedad, la herida de la pobreza y la herida de la muerte. Porque con estas jornadas de protesta de esa época, no solo se inaugura toda esta idea de las ollas comunes, del poder salir del hambre, porque hay muchísimo desempleo, niveles de desempleo con los que estamos hoy día, ¿ya? El índice de desempleo de ese momento es medio parecido al de hoy día, al que tenemos, pero esto es por la pandemia. Y se reabre de alguna manera, y digo muerte también porque en esta época también empieza una fórmula distinta de la CNI de llevar adelante la política del terrorismo de Estado. No se mata a toda la gente, sino que se hacen como muertes selectivas, pero súper emblemáticas, y ahí tenemos para las jornadas de protesta a Rodrigo Roja, a la Carmen Gloria Quintana, el caso de Gollados, y así y otros. ¿Ya? Son pocos, pero emblemáticos y que te abren nuevamente el peligro, bueno, Andrés Yarlán, etcétera, ¿ya? Son muchos los casos que en esta época y nos reabren esa herida de ese trauma que tenemos como históricamente. Y bueno, entonces los índices caen muchísimo y es entonces cuando cambia un poco la lógica de cómo llevar adelante el neoliberalismo. No se cambia, pero sí hay un cambio. A ver, dice el Daniel, pero si les iba bien, ¿por qué se cayó de nuevo la economía? ¿Por la dictadura o cómo? Mira, esto les repito lo mismo que les comenté en aquel momento. Yo para explicar este tema, porque sé que hay un problema con el dólar y con la moneda. Yo la verdad es que sobre sistema financiero no me sé explicar bien y no me cuesta entenderlo a mí misma. ¿Ya? Sé que hay un problema porque esta crisis no solo es chilena, sino que también es en términos globales, pero sé que también aquí hay un problema en términos financieros que no sé explicarlo bien y creo que si me aventuro puedo fallar en cómo explicarlo. Sé que son por elementos tanto externos como internos. Entonces, y el problema, pero eso sí que lo tengo claro, es que uno de los grandes problemas que se da en esta época es que como para cualquier crisis económica, recuerda que nosotros estamos en la lógica de crecimiento hacia afuera. Por lo tanto, con cualquier problemilla que haya afuera, porque en esa época hay un problema hoy no me acuerdo qué país, pero hay problemas de petróleo fuera de Chile, que se viene arrastrando del 73, ese es un problema en términos mundiales por el petróleo, y que perjudica, si hay un problema económico en el mundo, a nosotros de cualquier manera nos va a afectar, porque recuerda que cualquier problema en el mundo es el cierre de fronteras y el cierre de lo que te pueda
como del consumo de lo que otros países te ofrecen, porque te tienes que proteger. Y eso impacta en Chile. Insisto, aquí tiene que ver, también se involucra el dólar y se involucra el sistema financiero. Y es allí donde yo soy súper sincera y no, no tengo las herramientas como para poder explicarlo, me cuesta. Lo que sí puedo hacer es aprenderlo, que creo que siempre me comprometo a eso, pero me cuesta muchísimo. Y si ustedes me pueden ayudar en esto, si ojalá alguien se animara conmigo como a estudiar un poquito para que lo podamos resolver, sería genial. Como que yo ningún problema. Pero de verdad que esto es como mucha economía y a mí me cuesta. Y soy súper sincera en esto. Y hago mi máximo esfuerzo en tratar de explicarles lo mejor que pueda esto. No sé si sé que es insuficiente, pero me gustaría que si dice, pero se cayó en resumen por causas externas e internas. Y el interno principalmente está dado por el rol que se le da al Estado. El Estado, como no tiene ninguna, o tiene, está reducido al mínimo en su posibilidad de participar en la economía, cuando hay un problema económico, el Estado es la única institución capaz de ayudarte, de, por ejemplo, eh, de salir al rescate con empleos, con inyección a la economía, para que esto, de endeudarse para poder ayudar a la economía, como lo que estamos viviendo hoy en día. Para esa época, el Estado estaba aún más reducido de lo que tenemos hoy en día en su vinculación con la economía. Por lo tanto, por cuestiones externas, no hay nadie que te proteja, por lo tanto la caída es como total. Porque de alguna manera el Estado dentro de un modelo neoliberal es como una cama elástica, por así decirlo. ¿Ya? El Estado de alguna manera te beneficia, te da, ¿y por qué una cama elástica? Porque te da, por ejemplo, las herramientas jurídicas, que es la Constitución, para que tú podáis despegar, pues para que podáis como elevarte, ¿cachai? Y te da todas las ventajas y todo el orden del juego para que tú te puedas elevar, pero cuando te caes y ese Estado es súper débil, no te da la posibilidad de volver a subirte, sino que simplemente te caes. Entonces, lo que hay en esta época, una cama elástica que te dio todas las posibilidades de subir, pero cuando te caíste se hizo tira, porque es súper débil. No sé si con esa analogía se logra entender. Sé que hay otros factores, especialmente en términos monetarios, y yo sé, hoy esas cosas me cuestan muchísimo. Me disculpo de verdad por eso. No sé si logré dejarles un poco claro o en verdad es muy confuso. O sea, igual como que a veces complica un poco, pero en sí en general se entiende. Sí, yo sé que, porque bueno, aquí son como, es que como es globalizado todo esto, igual es como más complejo, pero aquí lo importante es entender como, qué es lo que a mí particularmente me interesa que nosotros entendamos. ¿Cuáles son los agentes económicos que existen y más o menos cómo se relacionan dentro de un marco neoliberal? ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? Que que los agentes económicos, ¿cuáles son? De momento que estamos abordando son, las empresas, las familias, el Estado. Y el Estado lo tenemos, un Estado que podría protegernos, en estos momentos nos mantiene totalmente, porque estamos viendo los orígenes, nos mantiene totalmente como desamparados. Con esta crisis económica que nos reabre el trauma, lo que hacemos como país en el fondo es darle un poquito más de atribuciones al Estado, porque nos dimos cuenta que si no lo fortalecemos un poquito más y tratamos de anteponernos ante eventuales crisis económicas, porque por teoría económica las crisis son cíclicas, es decir, cada cierto tiempo vamos a tener crisis económica, eso está dado como por la teoría. Entonces, si no le damos un poquito más de atribución al Estado, nos vamos a volver a caer y la caída no es solo como malos números y perder plata. La caída es que nos trae problemas sociales, inestabilidad política. Y esa inestabilidad política en el 82 le valió el fin a la dictadura. Ya esa es la gravedad. O sea, después de estar tan fortalecida la dictadura, lo único que hace esta crisis económica es darle fuerzas a la gente para salir a la calle y ya no sentir miedo de nada, porque al final se iban a morir, como que sentían que se iban a morir sí o sí. Entonces, como que les da ánimo, fuerza,
sale la gente, ya en la dictadura, eso le cuesta la crisis económica del 82, le cuesta el término de ella, el perder el plebiscito, ya, porque probablemente se hubiesen hecho el plebiscito para esta época, se hubiese mantenido por muchos años más. Entonces, aquí lo que, si bien entiendo como el interés como de poder indagar un poquito más, de momento me veo como atado un poco de manos de poder explicarles y de verdad me disculpo porque no es mi área, ustedes saben que la economía no es mi área, pero que trato de ser lo más clara y como precisa en lo que digo y no me trato como de, o sea, de decirles cosas que yo creo que pueden ser, pero que que no lo he comprobado, ¿ya? Así que eso, de momento, ¿qué les resulta como complejo? Estos son los orígenes, ¿ya? Como lo que hoy nos interesa es entender estas dinámicas, cómo se dio, tener claridad de esto, de los periodos, de la relación evidentemente que hay entre Estado y o sea, y economía, del contexto para luego entender cómo se implementan las políticas como postdictatoriales, que son las de los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría. ¿Qué dudas hasta acá les quedan, chiquillos, chiquillas? Ya, súper chiquillos. Ya, vamos a seguir entonces. Y me disculpo nuevamente, ¿ya? Voy a tratar de, a ver si le pongo, busco más material, a ver si puedo como, o busco quizá un videíto que les pueda explicar mejor sobre la crisis de esa época, ¿ya? Para que no quede ninguna duda al respecto. Eso, bueno, aquí está como en realidad era solo, esto se los mencioné el año pasado, las jornadas de protesta, que en el fondo son el impacto. Y bueno, estas jornadas de protestas desembocan finalmente en lo que es el plebiscito del 88, la caída de la dictadura y el inicio ya de los gobiernos postdictatoriales con Patricio Aylwin, y que son súper importantes porque también también los empresarios se dan cuenta, por eso muchos empresarios, entre ellos creo que Sebastián Piñera, votan en contra, o sea, van por eh, el no a la dictadura militar, porque tienen claro de que un gobierno dictatorial es negativo en la imagen internacional. Saben que mantener a la dictadura en el fondo iba a afectar eh, la confianza que otros países podían tener de Chile, ¿ya? Entonces, también por una estrategia como política, muchos también apoyan el no, ya muchos que quizá uno dudaría del por qué lo hacen. Y bueno, cuando se inicia ya el retorno a la democracia, yo les he dicho ya en muchas ocasiones de que no hay un cambio de modelo, sino un perfeccionamiento de él. Y tiene 3 etapas, que parte primero con la apertura unilateral, que es decirle al mundo en el fondo que nosotros estamos con todas nuestras puertas abiertas para poder en el fondo llevar adelante negociaciones. ¿Alguien aquí habló? Sí, Matilda. Vaya nomás. Entonces, ya. Entonces, en el fondo lo que hay, esta apertura unilateral es cuando Chile le dice al mundo, mira, nuestros aranceles van a bajar, entonces todo lo que tú quieras vender aquí en Chile lo puedes hacer porque vas a poder pagar súper poquito para vender tus productos, ¿ya? Una segunda etapa es la apertura bilateral, que en el fondo es que no solo nosotros bajamos como las barreras, sino que también lo hacemos, nos ponemos de acuerdo con otros países para que esos países también bajen sus aranceles y así podamos tener intercambios a bajo precio. Y eso inicialmente se hace con países latinoamericanos, pero luego se abre al mundo y las negociaciones comerciales multilaterales tienen que ver con que se hacen, por ejemplo, entre grupos de países, ¿ya? Donde hay negociaciones entre más de 2 países o entre diferentes grupos,
¿ya? Entre bloques económicos. Entonces, pero para eso nosotros necesitábamos mostrar como una buena imagen, ¿ya? Entonces, ¿cómo se logra llevar como a cabo esta inserción? Y partimos con la opción bilateral. Y aquí hay una imagen de cuando, antes de que pasara todo lo que ha pasado aquí en Chile, en el mundo. Dígame. ¿Le puede devolver un poquito para ver eso, por favor? Ya. Ay, me equivoqué. Ahí está. Ahí sí. Ya, entonces, nuestra apertura bilateral, bueno, y lo que les iba a decir, que es súper importante, fue súper como importante para nosotros dar una imagen diferente y atrayente a la inversión extranjera, porque eso es lo que nosotros necesitamos, como atraer a los extranjeros para que quieran como comprar, por ejemplo, invertir aquí en Chile, ¿ya? Comprar nuestras materias primas, vendernos a bajo precio o a precios convenientes en realidad. Y para eso necesitábamos, en primer lugar, reducir nuestros aranceles, necesitábamos bajar para que así haya como para que se pueda dar un flujo como de intercambio comercial, donde nosotros podamos vender, no sé, vinos en Francia y de Francia nos lleguen, no sé, productos de por allá. Nosotros le vendamos cobre a los chinos y de los chinos nos lleguen los celulares, por ejemplo, y que para ambos sea conveniente. O sea, al final eso es lo que necesitamos, que en este mundo de globalización nuestros tratados comerciales sean convenientes para ambos, porque la idea evidentemente es que, o todo país lo que busca es un superávit. En el fondo es que sea conveniente, que lo que en el fondo es como la pregunta que hacía David, que aquí los países lo que buscan es como siempre tener una balanza comercial positiva. En el fondo es gastar menos para ganar más, ¿ya? Y eso es la medida de las posibilidades que tengamos. Entonces, bueno, eso es lo primero que buscamos como... El Nico creo que preguntó. Nico, ¿ya copiaste? Sí, mi gracias. Ya. Entonces, nuestra primera como gran opción, la opción como unilateral, el primer paso lo dio la dictadura, pero luego cuando cae la dictadura y ya estamos en democracia, es mucho más fácil llevar adelante esta relación bilateral, ¿ya? Que es el acuerdo que podemos tener con otro país. Entonces, como yo les decía, la primera como gran estrategia es reducir los aranceles, decirle al mundo que en Chile tienen posibilidades de invertir, cosa que no hace Argentina, por ejemplo. Por eso nosotros nos va mucho mejor económicamente que Argentina, porque los argentinos lo que hicieron fue proteger su industria interna. ¿Ya? Ellos sí desarrollaron industrialización y lo que hicieron fue, nuestros productos no pueden competir con los productos que está ofreciendo China, que está ofreciendo Estados Unidos, o que está ofreciendo Asia, porque son mucho más caros de producir los nuestros, son de mejor calidad quizás, pero son mucho más caros. Entonces, como si llegan los chinos, se nos va nuestra industria interna a las pailas porque no es competitiva, por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Cerramos las fronteras. ¿Cómo lo hacemos? Subiendo los aranceles, es decir, que a los chinos les sea caro vender sus productos en Argentina. Por eso nosotros, la opción fue bajar los aranceles, porque tampoco teníamos una industria interna con la cual competir. ¿Ya? Lo que sí, bueno, necesitábamos también darle la garantía a los inversionistas de que iba a haber una continuidad y estabilidad de las exportaciones. Por eso se resguarda tanto el tema de los derechos humanos y la democracia. Por eso es un discurso súper arraigado en todos los presidentes post-dictadura. El remarcar la democracia, el remarcar la estabilidad, y por eso llega a tal punto que el presidente Piñera dice que Chile es un oasis, que lo dice el año antes pasado o el año pasado. Es un oasis. Ese discurso es tremendamente importante y está arraigado en todos los presidentes porque eso le da seguridad a los inversionistas. Porque no es lo mismo invertir aquí en Chile que hacerlo en Venezuela, evidentemente. ¿Ya? Es mucho más seguro para los inversionistas, incluso en esta crisis, incluso con el 18 de octubre, Chile es mucho más seguro que hacerlo, por ejemplo, que en Colombia, que en Venezuela, incluso que Bolivia. ¿Ya? Mucho más seguro porque además, y por eso para algunos como que creen que la nueva constitución pueda como de alguna manera afectar, porque dicen que, bueno, aquí están todas las reglas del juego como para beneficiar al empresario, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Y lo otro
es que, bueno, y también es mucho más seguro que invertir, no sé, pues que en Medio Oriente, invertir, por ejemplo, en ciertos países de Europa del Este. eh, por eso como que y Chile se destaca por eso y quiere mantener esa estabilidad. Y lo otro también es aprovechar las ventajas comparativas del país. Eso es algo súper importante que se instaura con los gobiernos postdictatoriales, que es de que tenemos el cobre, pero el cobre, o tenemos, no sé, por ejemplo, ciertos productos, pero no los vamos a vender únicamente como ese producto, sino que vamos a tratar de desarrollar variabilidad de ese producto. Ejemplo de ello, el tema forestal. No solo vendemos madera, sino que los residuos de la madera se venden como... se desarrolla la industria de la celulosa, ¿ya? Y vendemos no solo madera, sino que vendemos, y no madera como, así como troncos, sino que vendemos madera procesada y de diferente calidad. Esas son ventajas comparativas, que vamos desarrollando de un producto, que es el árbol, le vamos como sacando diferente valor como que el árbol nos da la posibilidad de tener como diferentes categorías de producto. Podemos sacar el papel, podemos sacar el cartón, diferentes tipos de papeles además, o no sé, lo que pasa con lo agrícola, ¿ya? Que por ejemplo hay productos que no solo sirven para consumir de manera directa, sino que se convierten en aceites, o tienen sabores diferentes, por ejemplo las frambuesas, las frutillas que han sacado de diferentes sabores, lo mismo que los peces, cosas así. Se van aprovechando como, y además eso se dio potencia en dictadura con la regionalización. De hecho, se promueve la regionalización para que cada región pueda sacarle provecho a esas ventajas comparativas, ¿ya? Que es de sacar a la luz de la competencia internacional lo mejor de nuestros productos, ¿ya? Y por eso es importante también abrirnos al mundo, para poder llegar a cada uno de los mercados mostrando lo mejor que entrega Chile. Por eso, por ejemplo, el vino es como el mejor ejemplo de las ventajas comparativas. Tener distintos tipos de cepa, tener distintas como formas de desarrollar el vino y entregarle al mundo una diversidad de vino, que son pocos los que pueden hacer eso. Y porque además tenemos como condiciones climáticas y de tierra como que nos hacen muy competitivos finalmente afuera. ¿Ya? Miss, Dígame. eso de ventajas comparativas, lo que dijo recién es como tener variedad de un producto, ¿o cómo es? Exacto, sí, eso. Ah, Eso, si tenemos, por ejemplo, uvas, tratamos, y ya eso hay que aplicarle tecnología, evidentemente conocimiento científico, desarrollamos diferentes cepas y desarrollamos diferentes tipos de vino. Y eso nos hace frente al mundo súper competitivo. Y por eso nos va bien. Miss, y lo otro de eso de estabilidad de las exportaciones, ¿cómo se garantiza eso? Con una democracia. Con la democracia, con eso se garantiza. Con democracia y... y el Daniel me había preguntado algo y no lo había leído. Pero, al tiro te respondo, Daniel. Pero las ventajas, bueno, por una parte, se consigue teniendo como un orden jurídico, en el fondo, leyes que beneficien la inversión privada. Y por otro lado, con una democracia estable. Por ejemplo, nosotros aquí en Chile no tenemos el problema del narcotráfico como lo tiene México. No tenemos el problema no sé, pues que tuvo Colombia con las guerrillas. No tenemos como grandes problemas y por eso insisto que a pesar del 18 de octubre, que fue muy violento, Chile no tiene como esos problemas, ¿ya? En realidad es como súper seguro. Como que sabemos que no nos va a pasar como Venezuela, que va a llegar un Nicolás Maduro a darle, como a mostrarle al mundo que es súper intransigente. No sé si me explico. Nosotros tenemos, nuestra tradición además es por eso también era importante como sacar a la dictadura, porque necesitábamos elecciones libres y necesitábamos asegurar que en Chile se respetan los tratados internacionales y que es un país como democrático, porque la democracia en el fondo es lo que asegura la estabilidad. Eso, no sé si te respondo la pregunta. Sí, Miss, sí entendí. Gracias. Ya, y las etapas del funcionamiento del neoliberalismo. ¿Te refieres a esto, Daniel? ¿A la apertura unilateral, la bilateral y la multilateral? ¿Será esa?
Perdón por responder tan tarde, pero recién vi tu pregunta. Eso, entonces, repito, la unilateral es cuando el país, es decir, Chile, se abre al mundo, le dice al mundo, miren, aquí está Chile y Chile tiene los aranceles bajos para todos. Es como cuando las multitiendas ofrecen mucho como para atraer nuevos consumidores. La bilateral es en un acuerdo que se hace con el país, y hay acuerdos bilaterales que son, por ejemplo, vamos a intercambiar ciertos productos, y esos productos van a ser los que van a tener como valores preferenciales para ti, porque contigo estoy haciendo el tratado, que es algo que se hizo con China, ¿ya? O con Estados Unidos. Hay otros tratados bilaterales que son como, que el que se trató de hacer con China precisamente, que es el Tratado de Libre Comercio, que es un flujo como lo más abierto posible de productos que se puedan intercambiar entre uno y otro país. Por eso para nosotros es tan fácil y tan barato consumir por AliExpress y esas cosas, ya porque tenemos estos tratados bilaterales. Así que agradezcan el consumo que tienen, son por estas cosas. Si les gusta la vida que tienen, bueno, el neoliberalismo y los tratados de libre comercio. Así que no anden alegando tanto por los expresidentes, porque lo que tienen es por cómo se ha llevado adelante esta política. Y además estamos en un mundo globalizado. Es muy difícil proyectar una economía cerrada. Yo diría imposible y muy poco beneficiosa de repente para los países, ¿ya? Pero de todas maneras tenemos entonces este flujo. Y además también tenemos y la multilateral es, por ejemplo, que se da en términos como de la PEC, y no solo son, lo multilateral, lo interesante es que no solo es en términos económicos, sino que también tiene que ver en términos políticos. El bilateral es netamente económico, ya es una apertura al otro país solamente en términos económicos, donde podemos transar ciertos productos o nos abrimos completamente para que haya como flujo de todo lo que nosotros exportamos y que nos importen todo lo que quieran. Lo multilateral se abre a lo político también, y a lo social, y a lo cultural. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que, bueno, aquí esto lo van a poder encontrar en el Power, ahí pueden entrar como mayor detalle, que son ejemplos de los principales acuerdos que tiene Chile con el mundo en términos económicos. Pero la opción multilateral tiene que ver también con, no solo con temas económicos, sino también con temas sociales y políticos. Por ejemplo, el que nosotros pertenezcamos a la ONU, ¿ya? Si nosotros pertenecemos a la ONU y frente a la ONU también, y a estos organismos como a la OCDE, por ejemplo, eso también asegura que Chile es un país estable y que conviene como invertir acá, ¿ya? Eso es súper importante. El balance, y esto ya lo último, sobre lo positivo y lo negativo que tiene el abrirse en el fondo como a estas políticas. Lo positivo es que evidentemente hay beneficios macroeconómicos, a Chile le ha llegado mucho dinero, le ha ido bien, Chile puede invertir, se puede endeudar. De hecho, bueno, nuestra deuda era pequeña, incluso a tal punto que ahora, son macroeconómicos, eso quiere decir que hay como buenos indicadores sobre cuánto exporta, cuánto importa, a cuánto se transan, por ejemplo, nuestras materias primas, cosas de ese tipo, ¿ya? Como por ejemplo, si se hace como un promedio de cuánto, como de la calidad de vida en Chile, cosas así. Cosas distintas son el sueldo mínimo, cosas distintas eh, son, por ejemplo, el costo de la vida como para la gente, ¿ya? Porque Chile, por ejemplo, hasta hace poco tenía muy buenos indicadores sobre desempleo, sobre inflación, y bueno, exportación, como les decía, ¿ya? Por eso era un oasis, era muy estable económicamente Chile. Ahora, eso no quiere decir de que sea igualitario y sea justo, ¿ya? Por eso lo vemos en macroeconómicamente, porque son los grandes números que frente a otras potencias del mundo, si nos comparamos, nos va bien. Pero eso no quiere decir, no es sinónimo, eso no es sinónimo de que Chile, en su realidad interna, es como una casa. Podemos tener una fachada súper linda porque tenemos plata para invertir en el antejardín, en unas rejas bonitas, en una puerta linda, etcétera, en un auto bonito, pero por dentro también podemos tener una casa re bonita, bien decorada, pero por dentro podemos tener una relación familiar súper mala. Algo así le pasa a Chile,
¿ya? Porque no es justo tampoco y porque hoy sabemos que esas ganancias no vienen para todos, ya que no está asegurado para todos como esa distribución del dinero. Ya hay una modernización efectivamente, esto ha posibilitado, el abrirnos al mundo ha posibilitado que, por ejemplo, industrias, no sé, pues como la agrícola, la forestal, se modernice porque nos tenemos que en el fondo poner a la altura de las grandes potencias y por lo tanto nos tenemos que modernizar en esos aspectos. Hoy día tratamos, por ejemplo, la industria forestal le hace mucho daño a Chile, pero tiene una industria que tiene huella de carbono cero, ¿ya? O tratan de eso, ya tratan como de tener una huella de carbono súper mínima, que de acuerdo a los estándares internacionales está bien, pero internamente nos hace mucho daño porque desaparecen comunidades, porque mantiene vivo el conflicto con el pueblo mapuche, porque está dejando, sabemos que en el largo plazo nos afecta en el consumo de agua, porque además el tema de la propiedad no es justo. Hay una sola familia, que es la Mate, que tiene el control de muchas propiedades aquí en Chile, entonces la concentración de la riqueza es muy compleja en Chile. Entonces, y eso es algo que vamos a ver con el informe del PNUD. ¿Ya? Entonces hay una modernización, como les digo, frente a los estándares internacionales, por ejemplo, la industria forestal, las mineras, tienen huellas de carbono súper mínimas, que son el ideal, o sea, Estados Unidos lucha para que sus empresas hagan eso, y aquí en Chile lo tenemos para muchas de nuestras empresas, pero en términos de justicia es el problema, ¿ya? Y además para otros estándares. Y bueno, lo negativo evidentemente es nuestra dependencia del mercado externo. Y hoy día lo estamos viendo con mucho peligro. Hoy día la crisis económica es de todo el mundo. Es una crisis económica súper compleja porque parte de los agentes productivos no están produciendo, que son las familias, no pueden ir a las empresas a trabajar por la pandemia y se ha visto afectado como todo el mundo con esto y como Chile depende muchísimo de esas relaciones internacionales, nos vemos afectados. Y el problema no es y aquí el problema no es relacionarse con los otros, yo creo que aquí el problema es hasta qué punto dependemos tanto de los otros. Si nos faltan los otros, ¿cómo poder independizarnos o seguir por nuestra cuenta? Como que eso es lo problemático de Chile, que nunca lo ha logrado resolver. Eso, chiquillos, creo que hablé mucho, perdón. No sé si tienen alguna duda, y como que se nos fue toda la hora.